Muy buenas noches aquí, amigos, camaradas que nos siguen por acá, por la plataforma Dúo Medio, Canal 3 Televiaducto, en su programa Camarada, el ombligo de la semana. Como siempre, recordarles que nosotros venimos aquí a hacer un análisis de las diferentes noticias que pasan en los últimos días y, qué sé yo, de una manera constructiva, tratar de poner ese granito de arena para que el pueblo vaya tomando conciencia y podamos nosotros luchar por un país mejor, más justo para todos. Señores, uno se pone a hurgar en los diferentes medios, en las diferentes plataformas, y uno se pone a ver cuáles son las tendencias en noticias en los últimos días, en las últimas horas, y uno se da cuenta que, por ejemplo, SENASA, el tema de SENASA en asuntos de corrupción, pues le ha ganado, ha opacado a todas las noticias que están en los medios. Creo, no sé, ¿cuándo fue que cerraron la casa del amigo? Hace ya varios días ya. Sí, pero ya ahora después de la casa del amigo, pues la noticia que está en tendencia ha sido el escándalo de SENASA. Y nosotros prácticamente, a veces una noticia, un escándalo arropa a otra noticia más fea, más peor. Y uno se pregunta, ¿cuál será el próximo escándalo que va a arropar, que va a quitar de primer lugar al escándalo de SENASA? Desde hace mucho tiempo se ha hablado aquí del asunto del árbol de la corrupción, porque se dice, ¿verdad?, que para que haya un corrupto también tiene que haber un corruptor. Y es un asunto como de una asociación de malhechores que se ha dado entre los políticos y también que eso salpica al sector privado, y entonces el que sale más perjudicado pues siempre es el pueblo. En el caso de SENASA, no sé, para empezar, a mí me gustaría que el señor director pues ponga un video ahí para que muchos puedan entender una radiografía de qué es lo que es SENASA, qué es lo que se compromete con el servicio de salud de los afiliados de SENASA, unos contributivos y otros que los agrega ahí el Estado porque son gente que no pueden pagar un seguro. Entonces, bajo ese esquema, ustedes se darán cuenta cómo a una persona que en el 2019 era un ácido crítico de cómo se manejaba SENASA, entonces a usted lo ponen a administrar ese sistema de salud y mire entonces lo que usted permite. Ese es de los funcionarios que en un reportaje que hizo Yulisa Céspedes el otro día, pues lo sindicalizaba que es de los funcionarios que llegaba con 7 escoltas cuando iba a un restaurante. Entonces, si usted no tiene la capacidad para administrar una institución, una entidad de esa que es tan importante para la salud de la mayoría, de una gran parte de los dominicanos, pues usted lo que no debió es aceptar ese puesto. Hoy está en la palestra pública, ha sido sometido a la acción de la justicia y vamos a esperar que esto llegue a las últimas consecuencias y no sea uno de esos casos más que se empiezan y luego que salen del ambiente público, pues la gente se olvida. Vamos a ver, señor director, si podemos poner ahí ese detalle ahí de lo que es el SENASA. Vamos a escuchar. SENASA. Te he hecho el cuento. El Seguro Nacional de Salud, SENASA, es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de los riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivos y contributivos subsidiados del sector público y de los contributivos del sector privado que les cojan voluntariamente. A ver, el subsidiado cubre a personas con ingresos inestables o que ganen menos del salario mínimo nacional, personas desempleadas o vulnerables por su estado de salud, y este lo paga el gobierno. Y el contributivo, cualquiera que por decisión personal decida contratar los servicios. En su último reporte trimestral se afirma que 5.677.862 personas se encuentran en el régimen subsidiado, mientras que 1.801.510 pertenecen al sector contributivo.
que nos deja cerca del 75% del país como afiliados. Dicho esto, a lo que vinimos. A mediados del mes de junio, el partido Fuerza del Pueblo convocó una rueda de prensa para denunciar lo siguiente. El SENASA atraviesa una grave crisis financiera y gerencial. Ante la magnitud de la situación, la Fuerza del Pueblo reclama la intervención inmediata del presidente Luis Abinader para solucionar el problema que afecta el adecuado funcionamiento del SENASA. Esto no puede ser verdad. El seguro con más afiliados del país en quiebra. A esta denuncia se sumó el Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que el 30 de junio, en un encuentro con la prensa, el presidente Luis Abinader respondió a esto. Parece que los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al SENASA, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. Sencillamente se necesitan más recursos, esos recursos se aportaron el año pasado. No hay un déficit. También algunos senadores apoyaron al presidente afirmando que en SENASA no pasaba nada. SENASA nunca ha estado quebrado ni va a quebrar. Que eso es irracional y que todos los dominicanos y dominicanas pues realmente entienden que ese no es un tema que debería estar en la palestra. Yo entiendo que es un tema que se cae de la mar. Hay que oír a la oposición, pero no hacerle caso. SENASA es una institución sólida. Y bueno, llegó agosto y se dio a conocer que SENASA estaba bajo la lupa del Ministerio Público. Luego, en una nota de prensa, la Cámara de Cuentas aseguró que se estaban realizando auditorías a la gestión del momento. Auditorías que habían iniciado un mes atrás, justo cuando estaba muy vivo el debate entre el gobierno y la oposición. Y estas auditorías habrían sido impulsadas por la denuncia de algunos de los afiliados quienes aseguraban que a principios de este año 2025 la aseguradora se estaba tardando mucho más del tiempo debido para aprobar la cobertura de medicamentos. También el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, denunció que sí, existían atrasos en los pagos de SENASA, tanto para los médicos como para las clínicas privadas. Recordemos que SENASA figura también en un expediente sometido a la justicia que señala que, presuntamente, se cobraban sobornos para contratar y mantener servicios de seguridad privada, allí y en otras instituciones. A mitad de agosto, el presidente Luis Abinader decidió destituir al doctor Hassin y nombrar en su lugar a Edward Guzmán como el nuevo director ejecutivo de SENASA. Tras algunos reportajes e investigaciones donde se señalan diversas anomalías de unos cuantos millones de pesos, las alarmas volvieron a encenderse. Pero lo que dio a entender que la cosa en SENASA iba muy en serio fueron estas declaraciones del presidente Luis Abinader durante la semanal del 8 de septiembre. Fue el gobierno dominicano que depositó con autorización nuestra noviembre del 24 para que se investigara el Ministerio Público. La investigación que hay ahora ya, sin antes de ningún reportaje, fue desde nosotros. Y la oposición volvió a responder. ¿Cómo usted hizo una cosa hace un par de semanas y ahora vemos de que en SENASA hay irregularidades de todos los tipos? Y usted nos dice a nosotros que desde noviembre usted está investigando eso. Yo le sugiero a usted, o que usted deje eso de la semanal, para que usted no esté hablando mentira, este pueblo. Y con toda razón. Siempre he pensado que el presidente Luis Abinader se expone demasiado en la semanal a cometer algún error o a decir algo que luego le obliga a contradecirse. De hecho, ¿se acuerdan lo que dijo el 30 de junio? No hay un déficit. No hay un déficit. No hay un déficit. Y por si fuera poco, esta semana salió este comunicado del Consejo Nacional de Seguridad Social donde afirma que se van a destinar a SENASA 6.000 millones de pesos, aunque algunos legisladores han declarado que esto debe pasar por el Congreso. Esto no solo confirma que las acusaciones no estaban muy lejos de la realidad. Esto no quiere decir que SENASA deba quebrar ni tampoco desaparecer. De hecho, muchas personas siguen hablando maravillas de este seguro, pero no tapa que, aún presuntamente, estemos viviendo uno de los escándalos más grandes de corrupción y ahora, en septiembre, la Cámara de Cuentas entregará su informe de las auditorías, aparte del que enviará el Poder Ejecutivo, donde se señalan graves irregularidades. Mismas irregularidades que en junio supuestamente no existían. Así que mejor siéntate y respira profundo. ¿Qué es lo que está pasando en SENASA? De hecho, camarada, bueno, le damos bienvenida al camarada Gabriel Rodríguez. El otro Gabriel creo que no va a poder llegar. Camarada, ¿cómo se siente? Bien, en mi casa, aquí, contento después de un par de semanas ausente. Usted dice que ha estado desarrollando una tierrita por ahí por Juan López. ¿Qué tal la finquita suya? Bien.
En el campo, nos gusta el campo, sí, camarada. hay que estar sembrando algo. Pero nada, camarada, usted vio ahí ese video donde nosotros decimos que se hace una radiografía bien explicada de lo que es el SENASA, para que la gente pueda entenderlo. Ahí hay muchas críticas que hace la oposición. La oposición muchas veces nosotros decimos que hace críticas, pero no hay propuestas de soluciones. Entonces, sí coincidimos muchas veces con lo que se plantea, que es con relación, ¿verdad?, a esa situación que se está dando en SENASA, pero que es parte de lo que han estado copando las noticias públicas sobre el asunto de la corrupción, camarada. Y yo le pregunto a usted, ¿verdad?, en términos de medidas preventivas, porque hay que tratar de que la gente que administra los recursos del Estado, pues que haya una supervisión, y a veces uno se pregunta por qué el gobierno no le da más importancia, por ejemplo, a lo que es el funcionamiento de la Contraloría General de la República, a lo que es el funcionamiento de las cámaras de cuentas, para que el funcionario que maneja recursos del Estado pues se sienta supervisado y se sienta vigilado. Así es, camarada, realmente no entendemos cómo es que no se ponen los frenos antes de que el carro se estrelle, ¿verdad? En este reportaje salen a relucir muchas cosas. El papel de la oposición, que como usted bien dice, critica pero no propone. Además, una oposición desacreditada, porque en su momento estuvo en la mano del SENASA bajo su administración y no pudieron superar las trabas que mantienen el sistema de seguridad social en la crítica, en la inercia en muchos casos. El reportaje, dicen unos políticos que salen ahí, que no debería estar ese tema del SENASA en la palestra, y claro que sí, ese es un tema que nos compete a todos los dominicanos, y siempre que pueda sugerirse, alertarse sobre el funcionamiento deficiente de cualquier institución del Estado que tenga que ver con servicios públicos, pues debe estar en la palestra. Obviamente el presidente, como dijo el productor de ese video, se expone mucho y muchas veces parece que no se acuerda de lo que dijo. Entra en contradicción, se nota mucha contradicción. Entonces, ahí realmente uno quisiera que eso no estuviera en la palestra de esa forma, que fuera halagando, sacando a relucir lo bueno que funciona ese servicio de SENASA, pero lamentablemente no está ocurriendo así. Ahora bien, hay dos aspectos que hay que separar ahí en esos comentarios, porque se ligan como si fueran dependientes el uno del otro. Uno es el tema de la supuesta corrupción que se ha detectado, que el presidente dice que fue el propio gobierno en noviembre del 24 que alertó al Ministerio Público, y todavía estamos en septiembre y entonces no hay ningún resultado de la investigación. Por eso da lugar a que la oposición, de manera alegre, digo yo, pues tenga ese tema como punto de agenda. Porque si el gobierno hace 9 meses alertó al Ministerio Público de supuestas irregularidades, ya era para que se supiera qué estaba pasando. La otra vertiente, que sí es la que más nos interesa a todos los dominicanos, fíjense, independientemente de que se esté afiliado o no al SENASA, es la parte de la operatividad, del funcionamiento, de la efectividad del SENASA. Siempre hemos dicho que aquí, desde que surgió el régimen de la seguridad social y surgió SENASA como parte, como una ARS del Estado, pues la competencia no iba a estar contenta con eso. Y eso lo hemos visto desde el principio. Ahora bien, nosotros abogamos, deseamos para que el SENASA realmente sea bien administrado, porque si son 2 millones y pico de dominicanos y una gran parte son cotizantes, y al igual que si fueran una ARS privada, pues no tiene por qué haber deficiencias. Nosotros somos de los que nos inscribimos en solicitar al gobierno central
que haya una efectividad en la administración de SENASA, porque SENASA produce. Y una cosa nos preocupa, camarada, ese asunto del régimen subsidiado, que el gobierno entra gente y pareciera que el gobierno entonces no paga como debe ser. Y así no. Aparte de que el presupuesto no da, entonces se lo roban. Porque hay un entramado, en estos días vi yo ahí una información, en Estados Unidos, creo que por ahí en el estado de la Florida, pues fue condenado el dominicano Salomón Mergen por una estafa a la seguridad social de Estados Unidos. Allá no juegan con eso. Entonces aquí hay un entramado donde está complicado, farmacias, médicos, un call center de manera ambulatoria por ahí. Entonces, es un proceso que se da de estar autorizando servicios de salud a personas que no se ejecutan, pero que ellos sí lo cobran. Entonces, por eso te digo que cuando el presidente habla de que ya ellos estaban al tanto del escándalo de SENASA, pero al parecer la gente lo que entiende en el pueblo es que las únicas personas, es decir, hay otros periodistas también, pero lo más que la gente tiene conocimiento es a Nuria y a Alicia Ortega. Regularmente estas dos periodistas acuiciosas, hay otra también que nosotros hemos pasado algunos de los reportajes de ella por aquí, que se llama Yulisa Céspedes, que son periodistas que, aunque muchos los tildan de que tienen sus corruptos favoritos, pero investigan muchas informaciones que uno no conoce. Y nosotros nos hacemos eco de eso por acá. Entonces, en otras ocasiones hemos nosotros criticado de que la señora Milagro Ortiz Ross, a quien nosotros reconocemos que es una mujer honorable, honesta, que nunca se ha mencionado en ningún tipo de escándalo por las funciones públicas que ha pasado, pero que no tiene la capacidad por un asunto de la edad. Entonces, cuando mencionábamos ahorita que el presidente debe de tener una supervisión más estricta con las personas que nombra en las diferentes instituciones públicas para que haya una supervisión de cómo manejan los recursos del Estado. Porque ese escándalo de SENASA, el otro día hubo un escándalo ahí en agricultura, pero al parecer ya el escándalo de SENASA tapa el otro escándalo. Por eso decíamos al principio del programa que uno no se sorprende si en la próxima semana viene un escándalo peor que tape el de SENASA. Porque cuando chequeaba yo ahorita el asunto de las tendencias en las últimas horas de la noticia, pues hay muchas cosas por ahí que están también, que tienen que ver con escándalos del manejo irregular de los recursos públicos por más de 4.588 millones en mantenimiento escolar de cosas que se pagaron pero que no se hicieron. Entonces, usted dice, pero caramba, entonces, ¿para qué que se coge tanto dinero prestado? Siempre hay un déficit, que la deuda pública no se puede pagar, se sigue tomando prestado, pero entonces no se trata de ser eficiente en el manejo de los ingresos que tiene el Estado. gobierno. Es un barril sin fondo. Es una contradicción increíble. Mire, camarada, para no disgregarnos mucho y culminar con el tema del SENASA, nosotros desde este programa abogamos para que el gobierno central aclare, intervenga en cuanto a lo que se ha denunciado como casos de corrupción del SENASA, pero también que intervenga en la inyección de recursos, en el cuidado para seguir nombrando personas o autorizando personas como parte del régimen subsidiado, porque ese es el Estado, es el gobierno directamente que tiene que pagar. Y probablemente ahí se deba en parte el déficit que se dice que está teniendo SENASA. No hay que olvidar que hay sectores aquí, señores, que siempre han querido desprestigiar al SENASA. Cada vez que hay cualquier cosita, quieren echarle el jabón al sancocho, porque desde el punto de vista comercial, SENASA realmente es una competencia para las ARS del sector privado y es un contrapeso. Si aquí se ha logrado algo de mejorar las ofertas de salud que tienen los afiliados de las ARS privadas, es porque SENASA ha contribuido dando una mayor cobertura. Entonces, al sector privado, y eso no es un secreto, no estamos diciendo nada
que pueda ser criticado, pareciera como si no le conviene que SENASA existiera. Y lamentablemente hay sectores políticos, partidos políticos que le hacen el juego a esa onda de desprestigiar al SENASA. Abogamos porque todo se aclare y que sea bien administrado, pero SENASA es necesaria. Es que SENASA debería ser parte de un todo. Todas esas ganancias que tienen las demás administradoras de riesgo de salud, pues pudiera utilizarse entonces en el subsidio de la gente que menos puede, de los subsidiados, valga la redundancia. Pero entonces lo otro es un negociazo. Entonces el muñeco feo, la parte del muñeco feo se le pega al gobierno. ¿Por qué? Porque las administradoras de los riesgos de salud, todos los beneficios, usted sabe qué pasa, que se lo embolsillan. Señor director, nos vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros, su programa Camaradas. Vamos a mencionar lo que son nuestros patrocinadores. Vamos a empezar con De la Finca Ranch. Actividades en la semana entera, en los últimos días de la semana, de viernes a domingo, artistas en vivo. Ahí ven ustedes la actividad para el próximo miércoles, que debió ya estar ahora sonando, con Joan Abreu, a James Utati y demás artistas. De la finca, buena comida. Mire, ahí vamos a tener el sábado 20 a Ramón Orlando, para que usted pueda ir a disfrutar. Creo que va a ser en la parte romántica. Gran artista, Ramón Orlando, Aleida Pérez, y usted puede ir con su familia. Ese es el punto más importante: diversión familiar y buena comida en De la Finca Ranch. También a nombre de Ferretería Ulicito, ahí en la Ramón Cáceres, todos los materiales de buena calidad y a buenos precios para los proyectos de construcción de sus casas y proyectos afines. También a nombre de Beck Animal Products y su premezcla Premium Nutri Group para gallinas, pollos y cerdos. Déjenos a nosotros la responsabilidad de la nutrición y vamos a ayudarle a convertir sus proyectos en proyectos productivos y rentables. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, ausente hoy, que es parte de este programa, neurocirujano, orgullo de los mocanos y ahora sirviéndole a su pueblo como regidor del ayuntamiento de aquí de Moca. Camarada, usted se ve muy bien identificado con su camisa de Beck Animal Products. Beck Animal Products. Sí, Beck Animal Products, el nombre jurídico, y nuestros productos llevan el sello de Nutri Group. Nutri Group. Es decir, ya tenemos... muy bien. Ese fue un proyecto que empezó en el 2003, es decir, que tenemos ya 22, 23 años en eso y ya hemos ganado cierto prestigio, y la experiencia pues nos ha ayudado también a que vamos cada día mejorando nuestra calidad, y así vamos nosotros posicionándonos en el sector productivo, sobre todo de la provincia del Cibao. Tenemos algunos clientes en Santo Domingo, pero más tenemos influencia de Bonao para acá, Monción, Dajabón, Mao Valverde, Moca, Licea al Medio, y así, gracias a Dios, nos ha ido bien. Bueno, auguramos a que esa expansión de su empresa pueda lograrse en poco tiempo y que el servicio llegue al país entero. Exactamente. Dicen por ahí que lo importante no es llegar, sino es mantenerse, y para eso tratamos de ser honestos. Y 22, 23 años es un buen tiempo. Sí, hay una base ahí en esa empresa. Así es, camarada. Mire, el tema de hoy, ¿verdad? Que nosotros hemos empezado con el asunto del tema de SENASA, el tema de la corrupción, y siempre hay muchos componentes que tienen que ver con la corrupción. Yo veo que mucha gente en los medios pues trata de burlarse de lo que fue Marcha Verde. Por ahí yo le mandé una foto al director de cuando en los años 2017 o 2018, yo creo que duré como unos 3 años, que me dejé crecer la barba y el pelo como una forma de protesta ante la imperante corrupción ya en el último gobierno del PLD, que la gente estaba asqueante. Entonces, mire la foto ahí, nos dejamos eso
e inmediatamente ganó el presidente Luis Abinader, que nos prometió un cambio y pensábamos, ¿verdad?, que las cosas se iban a manejar un poco diferente, un poco mejor de como lo estaban manejando en los gobiernos pasados, pero hay muchas cosas que nosotros podemos decir que son más de lo mismo. Entonces, cuando hablamos nosotros de Marcha Verde, es porque hoy entonces muchos periodistas y muchos opinadores se burlan de lo que participamos en Marcha Verde, porque de ahí salieron buenos nombramientos, buenas tajadas. Uno de los, yo pienso, de lo que la gente más recuerda, uno de los que cerraba algunas actividades como Juan Bolívar Díaz, que la gente dice, pero ¿y dónde está Juan Bolívar Díaz? Fue que Juan Bolívar Díaz utilizó la Marcha Verde para treparse en el poder, y así hay otros por ahí, y por eso cuando nosotros volvamos otra vez, que creo que el pueblo nunca debe cansarse de luchar, lo que tenemos quizás es que cambiarle de color. Camarada, ¿qué color usted cree que podamos nosotros? Pues dice, bueno, si lo ponen amarillo, después se van a quejar los liceístas. Si lo ponen azul, se van a quejar los aguiluchos. Lo importante... Si lo ponen de muchas rayas, después no confunden con el grupo LGBTQ. Dígame usted, camarada. No, lo importante es que cualquier movimiento de carácter social que reclame reivindicaciones, que critique y luche para que el país sea mejor administrado, para que no haya esa corrupción tan generalizada como lo hubo en el pasado. No negamos que ahora haya casos, pero no me parece que se iguala con años anteriores. De todas maneras, ese movimiento debe reflejar el sentir del pueblo para que nuestro país sea mejor administrado y que la administración pública pueda pasar por niveles de decencia y que los recursos sean bien administrados para beneficio de todos. No sabemos de qué color será, de qué nombre será, pero como usted dijo al principio, el pueblo deberá seguir luchando siempre, porque las conquistas sociales y políticas no vienen por obra y gracia de Dios. Hay que arrancársela a los gobernantes. El poder no se cede, el poder se arrebata, camarada. Entonces hay un video, por ejemplo, en estos días, yo creo que se hizo una asamblea en la Fuerza del Pueblo. Entonces la Fuerza del Pueblo, liderada por el expresidente Leonel Fernández, son la gente que aspiran a tomar el timón del Estado a través del gobierno, ¿verdad?, en las elecciones de 2028, y son los que critican que esto está mal, y ellos le venden, prometen, ofrecen arreglar este país. Entonces yo viendo de la gente que fueron acogidos para formar parte de la dirección política de este partido, pues me encuentro con dos figuras ahí, Guillermo Guzmán, Fermín Guzmán, o Guzmán Fermín, que fue jefe de la policía. Jefe de la policía, pasó por ahí sin pena y sin gloria. Lo que se le indica es que dejó muchos jóvenes tullidos, porque ese es el método arbitrario que ha tenido la policía represiva desde los tiempos de Trujillo, que no ha cambiado en nada. Y ahí también está el indilgado con los asuntos de los escándalos de Odebrecht, el hombre de los adendum aquel, que me dicen que hizo una fiesta la primera vez, aquella vez, para celebrar en un yate, porque ya había llegado a los $500 millones en ganancias. ¿Cómo que se llama ese hombre? Ese se llama Díaz Rúa. Ese era encargado de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, y mire, ahora son agraciados, porque esas son la gente que prometen que de ser electos, de tener la suerte de que el pueblo confíe en ellos, son la gente que prometen. Pero esos dos que están ahí son de la Fuerza del Pueblo. Que fueron ahora en la asamblea de la Fuerza del Pueblo, pues fueron elegidos para formar parte, ¿no?, de la dirección política de ese partido. Hay que alabar, camarada, el papel de una oposición seria, propositiva, pero yo me resisto a creer que gente que duraron 8, 12 años en el poder, con el poder en sus manos, y que no hicieron nada ni siquiera para luchar en contra de la corrupción, sino que nos sumieron en un sistema cada vez más corrupto, y que hoy vengan a estar hablando que van a resolver, que van a sanear, que van a acabar con la corrupción. ¿Cómo? Por eso es que le digo, camarada, que son gente que apuestan a la debacle de este gobierno.
Entonces, a veces cuando uno está en contra de ellos, de una vez sindicalizan a uno que uno es del PRM. Yo no soy de ninguno. Yo ahora mismo estoy como las ovejas sin pastor, esperando ese mesías político que aparentemente no va a llegar. Yo a veces he hablado en algunas oportunidades con Ricardo Nieves. Le digo, Ricardo Nieves, lánzate que te vamos a apoyar. Vamos a buscar 1,000 empresarios y vamos a tratar de que cada empresario de esos dé $1 millón de pesos. Y es más gracioso criticarlo todo y no fajarse ahí. Eso tampoco, es así. Tampoco es obligado, camarada, porque ejerce su papel. Yo a Ricardo Nieves lo escucho todos los días en la mañana y son críticas constructivas que hace, pero de todo el mundo no nació para ser político. Incluso, camarada, hay cosas que a veces a uno no le gusta mencionar. Hay mucha gente que dice que incluso el mismo profesor Juan Bosch era un hombre que no tenía vocación de poder, que por eso se dejó tumbar y solamente duró los 7 meses. Yo pienso que lo que Juan Bosch tenía era otra visión de lo que es ejercer el poder. Fue muy ingenuo. Estaba fuera de época. Fue muy ingenuo porque él tenía dentro de su casa a sus propios enemigos. No hizo, por ejemplo, en el 1978, Antonio Guzmán fue más inteligente que el propio Juan Bosch y hizo un acuerdo con algunos militares, los separó, liberó a todos los presos políticos y no, la mala suerte fue que después el mismo PRD en ese tiempo dejó que Balaguer volviera. Pero hay un asunto en política, ¿verdad? Que en el caso que era el punto que hablábamos, yo estoy esperando ese mesías político, una persona que tenga calidad moral, que motive a uno a salir a las calles, a promover una candidatura de un verdadero cambio en términos morales, en términos éticos. ¿Qué es lo que necesita? La desgracia más grande de este país ahora mismo se está viendo que es un asunto que se han perdido los principios, que todo el que llega a un puesto público es a robar, camarada. Usted tiene un video ahí de este señor, de Gaspar Hernández, creo, de Winton Juma, que creo que ahora está formando parte del grupo de Carlos Amarante Baré, que se llama Avancemos. Mire a ver lo que vea, o escuche lo que dice ese señor. Ese señor dice cosas ahí como si él nunca hubiera pasado por el poder. Ahora, el cambio sí se vio en ese señor, porque son gente que mejoraron su situación económica y con eso no lo estamos acusando de nada, porque no es a eso que venimos. Pero sí nos conocemos, camarada. Vamos a escuchar lo que él dice. Winston Juma, ¿qué opinión le merece a usted el gobierno del cambio? El gobierno del cambio, del PRM y de Luis Abinader ha sido el mayor fracaso y la peor desgracia que le ha tocado al pueblo dominicano. Subir la comida, los fármacos, los combustibles, la tarifa eléctrica, los materiales de construcción, endeudar el país, desvaluar el peso frente al dólar, abandonar el campo, defalcar el Seguro Nacional de Salud, SENASA, quebrar la salud, decricajar la educación y mantener al pueblo sin agua y sin luz. Esto es un crimen del gobierno contra el pueblo dominicano. Camarada, le voy a hacer un breve recordatorio. Usted aspira a un mesías político que nos libere de todas estas cargas, de todas estas frustraciones. Y yo lo invito a que mire al otro mesías, porque creo que ahí sí tenemos esperanzas. Es que estamos en las dos cosas, camarada. Menos mal. Esa es la llegada segura que tenemos los creyentes. Sí. Ahora, mientras llega, porque se dice, ¿verdad?, la palabra, que el tiempo, la hora, solamente es Dios que la sabe. Entonces, nosotros en lo que eso llega debemos de mantenernos activos. Entonces, camarada, en estos días... El otro mesías no creo que llegue, camarada. Sí, el mundo va de mal en peor. Pero es un asunto de que, mira, ¿qué es lo importante? De tener fe, y sobre todo nosotros, los que creemos en la doctrina cristiana. Porque el mensaje más hermoso y más importante que Jesús nos dejó, es cuando dijo que va a preparar morada para nosotros. ¿Cuál es la morada? Yo pienso que todos nuestros actos que nosotros podamos hacer en esta vida será una sumatoria que va a significar mucho lo que nosotros podamos ser en la próxima manifestación.
si es que existe, porque es un asunto dogmático de creer o no creer. ¿Pero usted no cree en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia? Yo sí creo, por eso le digo pues la Biblia dice que eso, camarada. tratar de ser correcto en este tiempo que nos manifestamos en este mundo, hay que tratar de ser correcto. ¿Por qué? Porque nosotros un día, de la manera que sea, tendremos que dar cuenta por nuestros actos. Sí. Ahora, pero no podemos dudar, camarada, de que hay otro estadio que es esa vida eterna que está prometida en las Escrituras. Camarada, parte de nosotros creer y tener la fe de que el mundo puede ser mejor, es por eso. Entonces, mire qué sucede, camarada. En estos días ha habido también un conflicto de un dime y un direte entre la gente del Partido de la Liberación Dominicana y la gente de la Fuerza del Pueblo, porque hay quienes dicen que el Partido de la Liberación Dominicana, empezando por el propio Danilo Medina, debe de pedirle perdón a este pueblo. Debe de pedirle perdón a Juan Bosch. Y yo pienso que nos quedamos cortos si nada más mencionamos a Danilo Medina. Porque en cierta manera no es culpando a las cosas que se le acusa a sus allegados, sobre todo a su hermano y a su cuñado. Pero aparentemente nosotros nos atrevemos a decir que parece ser como si hubiera una persecución política contra Danilo Medina y su gobierno, porque nosotros sabemos que desde los gobiernos, sobre todo del 2000 para acá, porque el primer gobierno de Leonel Fernández no fue un gobierno malo, pero a partir del 2000 para acá, que lo sustituyó a Hipólito Mejía, aquí se ha robado a lo largo. Aquí ha habido mucho escándalo de corrupción y pocos han llegado a una condena, como es el caso que se da Camarada, ahora. ¿qué fue lo que Jesús le dijo a aquella multitud cuando querían apedrear a la mujer adúltera? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aquí poca gente puede hablar de que tenga camarada, pero las manos limpias. Yo el otro día estaba pensando, no vine al programa, que nada, nosotros podemos interceder, ya que ellos no piden perdón, nosotros podemos pedir perdón en nombre de ellos. Porque, por ejemplo, Leonel Fernández tiene que pedirle perdón a este pueblo por el PM, por el peaje de sombra, por los cuartos que se robó de Andino en el metro, por la Sunline. Señor, perdónalo, Señor. Hipólito Mejía tiene que pedir perdón por la PPCAR, tiene que pedir por la quiebra de Baninter, tiene que pedir perdón por 60,000 cosas más que hubieron en su gobierno. Perdónalo, Señor, perdónalo. Ninguno de ellos está libre de faltas. Danilo Medina, por los 3,000 millones que devolvió Machi, pero que sabemos que ahí hubo un entramado de más de 20,000 millones. Por todos los cuartos que tenían que ir a salud pública y se lo embolsilló tu hermano Alexis Medina. Y tú decías solamente, ¿dónde que está la corrupción? Enséñame la corrupción. Y hoy te niegas a admitirlo. Nosotros viviendo en un país que el más informado en un país como el nuestro es el presidente de la República, porque tiene organismos como el DNI y otros más que le informan a diario de lo que está pasando. Y tú no te vas a dar cuenta de todos esos negocios turbios que estaban haciendo los cuñados y los hermanos tuyos. Y si tú no pides perdón, nosotros por aquí decimos, perdónalo, Señor, perdónalo. Los políticos... ¿Y de Abinader? ¿Por qué tendría Luis Abinader? Porque se la vaina, si dejamos a Luis Abinader, después dicen que nosotros somos PRMistas. ¿Por qué tiene Luis Abinader que pedir perdón? Las denuncias de los casos de corrupción están ahí al día. Él tendrá que aclarar o pedir perdón, o resolverlo o pedir perdón. Aquí hay una serie de servicios públicos que en vez de mejorar han deteriorado, entonces él tendrá que pedirle perdón a este pueblo porque ha permitido. Mire, es preocupante el caso del servicio de energía eléctrica. ¿Y cuáles son los casos, camarada? Por ejemplo, Ney Cabrera fue uno de los primeros apartados y separados del gobierno porque hubo unos escándalos de unas pinturas ahí. Entonces, ¿cuál es otro caso de este gobierno que se han mencionado? Y yo no veo que hay sometimiento. Por eso es que está muy entredicho el asunto de la independencia
de la justicia, porque por ejemplo, ahí está el Ministerio Público, Jenny Berenice, Wilson Camacho, pero el presidente de la República debería tener un equipo de abogados que cuando hay ese tipo de escándalos, por ejemplo, a Ángel Hernández, que lo llevó Raquel allá a Educación, y mire cómo ha salido, ahí hay un viaje de escándalo de obra, de unas propiedades y una cosa que compró este señor y que no declaró en su declaración jurada de bienes, que se presta entonces eso a ser sometido por lavado. Entonces, yo veo al presidente como que él, sabiendo el tipo de funcionarios que le rodean, que son delincuentes la mayoría, pero él lo trata como si fueran gente seria y no sabe que es dejando carne, cuidando, está dejando a un gato cuidando la carne. El que esté en el gobierno, el presidente de la República, tiene que tratar de fortalecer los mecanismos de supervisión que el Estado maneja, la Cámara de Cuentas, la gente que pagan de presupuesto y lo que es propiamente la Procuraduría General de la República, que ha logrado ciertos niveles de independencia, pero que todavía está bien atada a lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces, usted tiene una gran empresa como presidente de la misma que tiene un personal excesivo y muchas instituciones que dependen de esa gran administración. Entonces hay que tratar de asegurarse de poner buenos funcionarios, pero de tener los mecanismos de control, que no sea después que pasan las cosas y que sea otro el que venga a denunciarlas, sino que el gobierno debe tener mecanismos efectivos. Todas esas figuras por ahí, que la tarjeta Solidaridad, que le estaban entonces todo ese tipo de funciones. Hay muchas denuncias. El presidente tener un equipo de abogados para que sean sometidos a la justicia. Mira, qué desilusión. Entonces, mientras eso sucede, en una sección extraordinaria celebrada el pasado lunes, el Senado de la República aprobó con carácter de urgencia la elevación del monto autorizado en la Ley 9024 sobre deuda pública y autoriza a que el gobierno pueda aumentar eso en 10.627 millones de pesos. Entonces nosotros sabemos que aunque podemos comparar el Estado con lo que es una empresa, pero nosotros no vemos ese elemento de ser austero. En lo que va de año, la empleomanía de gobierno ha aumentado en cerca de 25,000 nuevos empleados. Entonces, coger dinero prestado, no tenemos comprometido cerca de por cada 100 pesos que entran al Estado, 53, 54 para pagar intereses de deuda pública. Entonces tú, en vez de ser eficiente manejando las entradas, mira, aumentó grandemente las exportaciones, cerca de 10,000 millones de dólares. Ahora, aunque hay restricciones con el asunto por las reglamentaciones de Trump, del presidente de Estados Unidos, que quizás pueda mermar un poco el asunto de las remesas, pero al país han estado entrando cerca de 10,000 millones de dólares de remesas, que son dinero que no se producen aquí, que no hay que hacer el esfuerzo, solamente los familiares los envían. Entonces, estamos viviendo los tiempos de la vaca gorda, no estamos tomando previsión, porque aparentemente los tiempos de la vaca gorda se están acabando, y entonces la proyección económica del país pues no se ve muy halagüeña, simplemente porque por la deficiencia en términos económicos de la administración de este gobierno. Mire, ese tope del máximo de la deuda pública estatal, que ahora se modificó con esa ley que se ha señalado, debería tener un control constitucional. De hecho, yo no lo recuerdo ahora mismo, pero creo que la Constitución habla de algo de eso. Vamos a traer en un próximo programa la confirmación. De todas maneras, si no existiera el control de ese tope de la deuda pública constitucionalmente, deberíamos abogar por eso, porque entonces si no, cualquier gobierno con una minoría y una mayoría relativa circunstancial en el Congreso pudiera variar eso cada rato. El gobierno siempre necesita más. Lamentablemente, como tú has dicho, Balbuena, no hay los niveles para nosotros
creer, no se nos ha demostrado eso, Mire, que ningún gobierno es eficiente. Camarada, yo le he dicho a usted que yo estoy escuchando mucha filosofía de lo que es el estoicismo y está influyendo en mí. Y mucha gente ve los programas y cree que uno siempre vive bravo, que uno vive criticándolo todo. Y uno vino a este mundo a ser feliz también. Tratar de que las cosas se hagan correctas. Y yo quiero que termine el programa con un videíto ahí de un muchachito que es como medio salado él y le persigue la Toyota para que nos podamos reír un poco. A mí cuando me mandaron ese video hace par de días en la mañana. No tenga dudas de que Dios quiere que seamos felices, camarada. Me reí yo muchísimo. Yo espero que el público que nos ve también se ría muchísimo con la persecución de la Toyota. Y mire qué coincidencia. Y cerramos con esto. A raíz de que a nuestro presidente también le dicen la Toyota. Él dijo que no, que ya no era Toyota. Ese video y nos vemos la próxima semana. Ríanse un poco, que la vida es alegre también. Juego el 701, sale el 702. Juego el 421, sale el 422. Mala suerte. Yo seguí con la bolita y mi número salió. Y me dijo el politero, el banquero se murió. Mala suerte. ¿Tú entiendes? ¿Qué hizo en el 2020 con Luis? Él no tenía cómo llenar la parrilla de candidatos. Hizo un acuerdo con el PRM y Luis en segunda vuelta le gana. A Gonzalo Castillo, con todos los cuartos del mundo, yo nunca he visto una gente que haya invertido más dinero en él. Pero es un bluff. Por eso yo le digo, me preguntó un empresario muy importante que me invitó. A mí me ha invitado mucha gente ahora en este viaje que no me conocían, ahora me conocen. Entonces me dice, ven acá, es que a ti te ha cogido con David Collado. Digo, no, yo lo que no quiero, que los que creen que eso es verdad, cuando despierten de ese sueño de mentira, se encuentren a Leonel de presidente. Si el PRM se descuida, Leonel con Omar de vice, no le gana nadie. 54 puntos en primera vuelta da hoy en las mediciones no de aquí, en la de nosotros. Bueno, no ando con mi saco. Pero quedan 3 años, falta mucho todavía. Nosotros 2 días después que Francisco se murió teníamos el nombre del cardenal y que ganó con 102 votos. Yo soy socio de Brapacar, Orlando. Brapacar es el dueño de núcleos.com. 300 millones de interacciones por hora. Ahí nosotros nos enteramos de todo. Pero lo que yo digo, en 3 años pasa un montón de cosas. No pasa, no. Tú dices que no. Ya los caballos están sueltos. Ya están sueltos ya. ¿Tú sabes que son todo lo que son y están todo lo que están? Hay 3 personas que no han salido. ¿Qué son? Y Tobiso, ¿no? Una persona que tengo que reservarme el nombre, pero es un dueño de supermercado que le ha cogido pasión a la política. ¿Dueño de supermercado grande? Parece que sí. Sí. ¿Y quién más? Un banquero. ¿Y un banquero? Pero un banquero de larga data. El sector empresarial le va a dar una galleta al PRM. Yo lo estoy diciendo. Ay, sí. Sí. Ay, sí. Ay, tan guapito. Los empresarios rancios de este país. Porque Luis le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y no tan cómodo. Pero este ha sido los presidentes más pro. Para el grupo de Santiago sí. Para el grupo de Santiago sí. No, pero... Sí. No. En los grupos de Santiago él le coge el teléfono de una vez. No, pero le coja todo. No. Hasta tú que le escribas ahora. No. Yo no tengo ni su teléfono porque no me he odiado. Ni no me interesa. Yo tengo el de Donald Trump aquí. Yo estoy a otro nivel, viejo. Yo no estoy en este país. Yo vengo aquí de ratico. Yo estoy haciendo política en Estados Unidos.
¿Cómo va Estados Unidos? Muy bien. Y te lo voy a explicar de esta manera, que es la manera más simple. Un empresario, yo soy empresario y tengo mis propios negocios. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Ganar dinero o que los empleados míos o la gente hable bien de mí? Ganar dinero. ¿Qué ha hecho Trump? Trump le ha importado que su favorabilidad como persona, como candidato, baja a 39 puntos que está hoy. Pero dice el pueblo norteamericano que apoya en 72% su ejecutoria. Entonces está haciendo un excelente gobierno. Mira, cogió y sacó lo de los aranceles. Y ataca con un arancel y hace la bolsa así baja de golpe. Y él le dice una semana antes, compren que va a subir. Y puso la bolsa allá arriba. Como dijo Yulisa Céspedes, él es el sheriff del mundo. Metimos al Papa de Donald Trump. Antes del cónclave, le dijimos al mundo, y eso fue una idea de Brad Pascal, mi socio. Le dijimos al mundo que el Papa iba a ser norteamericano, pero te voy a decir una cosa, ese Papa no va a ser fácil. Ese tigre no dobla esquina. Él es peruano, él no es norteamericano. Legalmente el Papa es peruano. Porque para poder ser obispo, él tuvo que renunciar a la ciudadanía norteamericana y hacerse peruano porque hace que funcione el Vaticano. Y Francisco no quería que él fuera americano, sino peruano. Y así lo dejó establecido. Entonces, Francisco supo delegar en su enfermedad e indicar quién iba a ser. Y nosotros fuimos los primeros que lo dimos a conocer al mundo cuando pusimos a Donald Trump 22. Ahora la gente entiende por qué Donald Trump se vistió de papa. Pero ahora que tú dijiste, espérate, que entendí bien el nombre, tu socio es Brad Pascal. Sí, Brad Pascal, núcleo.com. Ese es del círculo de Trump. Full. La mano izquierda y la mano derecha, Marco Rubio. Exacto. Y yo soy amigo los dos. Y es verdad que hay un amigo de Trump que tiene el título de enviado especial para, creo que Rusia, Ucrania y otros países, que está medio como que cogiéndole el trabajo a Marco Rubio. O esos chismes de los medios americanos. Sí. El Partido Demócrata quiere destruir el gran trabajo que está haciendo Marco Rubio. Yo también pienso igual. Creo que está haciendo un gran trabajo. Oye, Marco es un tipo serio. Y no doble esquina. Y Marco es leal. Y tengo que decirte algo de Marco Rubio. Probablemente el único político completo en el gabinete de Trump es Marco Rubio. Porque Marco Rubio es una combinación de un halcón republicano y tiene raíces en MAGA también. O sea que es una tremenda combinación. Y tiene criterio propio. Pero eso es bueno y es malo con Trump. Con Trump es bueno si tú lo haces en privado con él y malo si lo haces en público. Okay. Ron DeSantis se equivocó en público y sigue siendo gobernador de la Florida. Pero puede ser presidente mañana. Cuando Trump se muera. Pues mira, Trump entre vivo, ¿no? Trump se le mudó a la Florida. Chequéate cuántos miembros del gabinete son de floridianos. Hay muchos. ¿Por qué? Hay muchos. ¿Por qué? Mira la misma... ¿Pero qué por qué? Dime tú. Porque tú sabes de política más que yo. Dime tú. No, más que tú no. Yo soy un aprendiz también. No, pero tú no eres bobo. Él quería tener gente que sean yes man. Ese gabinete de yes man. Pero Marco no. Por ejemplo, la Attorney General de Florida, que era Attorney General en Florida, ella. Pam Bondi. Íntima amiga de Donald Trump. Sigue. Esa a Donald Trump no le dice que no. No le dice que no. A cualquier cosa que le pida, no, señor. ¿A Donald Trump? No. Donald Trump es un rodillo viejo. O te monto o te aplasto. ¿Tú sabes que hay algo interesante que vi del gabinete de Trump? Independientemente de si son yes men o lo que sea. Sí, porque he leído mucho de el Trump post salida de la presidencia hasta ahora. Fueron gente que se la jugaron por él en los momentos difíciles. Así es. Como Brad Pascal. Porque ella era abogada de él. Claro. En muchos de los juicios que lo sometieron. Claro. Y toda esa gente que estuvo en el gabinete fueron billonarios, grandes donantes, o fueron personas, como tú bien dices, que se la jugaron cuando todo el mundo creía que iba a caer preso. Cuando yo entré, a mí la gente me dijo que yo me estaba volviendo loco, porque yo iba a tener que ver a Trump a la cárcel con un traje de rayita. Y digo, no, yo lo voy a ver a él en la oficina oval. Porque olía a presidente. Donald Trump pierde en el 2020 por el COVID. Pero más no es por el COVID, que la vacuna no había salido. Y él tenía que decir al mundo que el COVID era de mentira para que no tuviéramos una crisis como la de 1929 en Estados Unidos. Entonces Donald Trump se sacrifica. Y él sabe que, como él dice, que él le robaron las elecciones, pero no le robaron las elecciones robadas por votos, sino
que los chinos, atrasando la vacuna, sabían que podían quitar a Donald Trump, porque Donald Trump tenía a los chinos en su sitio. Y los chinos, de una manera u otra, que fueron una de las mejores vacunas que hubo, que fue la que usó aquí Luis Abinader. Uno de los países que mejor se manejó el COVID fue aquí, por la vacuna china, porque era de fácil, se pagaron y no llegaron. Ahora yo me pregunto, ¿le van devuelto ese dinero al gobierno? ¿Alguien ha hecho una auditoría de cuánta vacuna compró el gobierno dominicano y a dónde está ese dinero? No sé. Donald Trump es un individuo que la va a sacar por el parque.